Buen día para todos, bienvenidos a su segunda clase de Doctrina de Dios en este semestre de Teología. Queremos presentar primero esta clase y todo nuestro esfuerzo a nuestro Señor para que sea su Espíritu el que nos señale, el que nos guíe, para que de esta manera sea lo que su voluntad quiere que se haga en cada uno de nosotros, que lo que hacemos al reunirnos aquí, unos para compartir y otros para escuchar, sea siempre dentro del amor y la sabiduría de nuestro Señor. Veamos entonces, en la clase anterior vimos ya la existencia de Dios y su naturaleza, ¿cierto? En esta clase vamos a ver atributos incomunicables de Dios. Nos hacen falta otras 3 clasecitas de esta parte. ¿Qué son los atributos incomunicables de Dios? Son las características exclusivas de Dios que no puede compartir, que no comparte con su creación, mostrando su absoluta diferencia y trascendencia como el único ser eterno y autosuficiente. Ojo que hay una palabra que vamos a escuchar mucho con respecto a las definiciones, a las características, a todo lo que tiene que ver con doctrina de Dios y en general en nuestra vida cristiana. Cuando decimos Dios no puede, ese no puede no hace referencia a nuestra misma percepción humana de incapacidad, sino de naturaleza. Algo que es líquido no puede ser sólido porque su naturaleza es ser líquido. Se refiere más bien por ese lado. Entonces, cuando uno dice que Dios no puede compartir, es porque son de su naturaleza. No pueden ser sino perfectas, y en esa perfección solo son del alcance o de la instancia de Dios. En Isaías 46:9 dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Una es la eternidad. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Él es eterno, sin principio ni fin, existiendo antes del tiempo mismo y soberanamente por encima de todas las limitaciones temporales. Acordémonos que en esas explicaciones que dábamos sobre la existencia de Dios, decíamos que algo que crea un sistema debe estar por fuera del sistema. El programador de un software no puede estar dentro del software, es alguien que está afuera. Entonces, Dios está por fuera del sistema y una de las características de este sistema es que tiene tiempo, tiene espacio, de manera que Dios no está limitado por esa situación. La eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Hay un pasaje que dice así en el Salmo 92, que dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieran vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Aquí el salmista está reconociendo el hecho de que Dios estaba mucho antes de que cualquier cosa que pudiéramos ver o tocar ya existía, ¿cierto? Veamos luego la inmutabilidad, que es la constancia en el carácter y el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Su carácter, sus promesas, sus planes son inalterables, brindándonos una base firme para confiar en su fidelidad eterna. No podemos, cuando nos acercamos a Dios en nuestra oración o en nuestra relación de dependencia, no necesitamos estar sujetos a que de pronto Dios cambie de parecer, a que el plan que era después ya no es, o a que el propósito que tenía para nosotros ya no sea ese mismo propósito con un tiempo o una situación después. Él tiene trazado para nosotros un camino que siempre nos acerca a Él, ¿cierto? En Malaquías 3:6, en un pasaje que se llama Un llamado al arrepentimiento, dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Él aquí hace referencia a que les está recordando, está poniendo de presente que en una situación, si el propósito de él hubiese sido otro, los descendientes de Jacob habrían sido destruidos hace tiempo. Si quieren, lo pueden leer completo, obviamente. Ahora, omnipresencia hace referencia a que Él está en todas partes. Esa es una de las características que conocemos mucho, que reconocemos mucho.
Dios está presente en todo lugar, siempre consciente y siempre activo en su creación, aunque no está limitado por el espacio físico. Entonces, volvemos un poquitico a lo que les mencionaba antes. Cuando dicen que Dios está en su creación, si ese está hace referencia a que está por dentro y que depende de la creación, eso es un error. Dios se manifiesta en, pero no significa que esté en. Él no está en una piedra, no está en un animal, no está en un árbol, no está en algo que al ser destruido pudiera destruir una parte de Dios. ¿Sí? Cuando no estoy sujeto nuevamente a este sistema que cree, no puede pasarle lo que sea al sistema y a mí no me va a pasar nada. Eso le pasa a un programador. El programador se le puede dañar su software, le entra un virus, pero él sigue tranquilo, ¿cierto? En el Salmo 139, en los versículos 7 y 8 podemos leer: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Este es un pasaje que para los judíos es bien importante y que utilizan muy a menudo porque les hace recordar el hecho de que la presencia de Dios, el acompañamiento y su sabiduría están en absolutamente todas partes. Incluso en este pasaje se hace referencia a que yo me podría esconder o yo lo podría buscar. Y aún escondiéndome, eh, Él va a estar presente, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la siguiente característica de esta omnipotencia de Dios. Es la omnipotencia de Dios. Su poder es ilimitado. Podemos seguir utilizando nuestro ejemplo del programador. El programador ya tiene su software hecho y eventualmente puede decir, bueno, yo voy a cambiar esto y cambia completamente la apariencia, cambia completamente el resultado de un teclazo, etcétera. Dios posee todo poder, sin restricción alguna, y todo lo que hace refleja su propósito perfecto y su voluntad soberana, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el programador puede a su gusto cambiar las cosas, puede quitar renglones del software de programación, de todo el esquema que está haciendo, con las consecuencias que eso sea. Y de una manera u otra, el software está sujeto a que los cambios de ese programador sean para bien del proceso que se está haciendo, ¿cierto? En un software yo meto información y saco información. De la misma manera, en la creación, nosotros llegamos a la creación gracias a la decisión de Dios, y es su decisión y es la capacidad que Él tiene de tomar cualquier decisión, de cambiar cualquier cosa, la que nos hace vivir de una u otra manera ese propósito que Él tiene para nosotros. Podemos leer en Jeremías 32:17 que dice: Oh Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Aquí encontramos en un par de referencias humanas o antropoformas de Dios el hecho de que cuando Él extiende su brazo sobre la creación puede cambiar lo que sea. Nosotros encontramos en la iconoclastia y en el arte muchas figuras eventualmente en donde vemos la manito de Dios así sosteniendo la tierra, o lo vemos colocando su mano y extendiendo su mano sobre el universo y cosas así. Esa es la manera como nosotros nos imaginamos el hecho de que Él tiene a su alcance todo. Él lo puede hacer absolutamente todo con su gran poder y extendiendo su brazo sobre la creación, ¿cierto? Omnisciencia de Dios, ¿cómo así? Eso es su conocimiento perfecto. Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, incluyendo los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Esta omnisciencia es parte de lo que nos empieza a cuestionar eventualmente con los temas como el libre albedrío y cosas así, la capacidad que tenemos de tomar decisiones. En cuanto a que alguien nos puede decir, pero si Dios ya sabe qué es lo que vas a hacer, entonces Él podría castigarte o no de acuerdo con lo que Él pueda imaginar que vos vas a hacer. Y eventualmente esto hay que emparejarlo, hay que conciliarlo con el hecho de que el ser humano tiene libre voluntad, pero Dios puede perfectamente anticipar las decisiones que va a tomar el ser humano en cada una de las circunstancias de su vida. Y lo que Él hace es trazar un camino para que esas decisiones lo lleven a Él, porque es lo que Él espera. Yo en las diapositivas he escogido ese dedito de Dios estirándose hacia el de Adán, y hay un detalle en esta imagen. Si ustedes la miran con cuidado,
El dedo de Dios está completamente extendido. En cambio, el dedo del ser humano, el dedo de Adán, que es quien se representa en esa pintura, está un poquito recogido. El mensaje que se colocó en esa pintura es que Dios siempre está dispuesto a acercarse a nosotros. Él está a nuestro alcance. Pero somos nosotros los que tenemos que dar ese último impulsito. Somos nosotros los que tenemos que dar estirar nuestra mano para ponernos al alcance de Él. Y Él todo lo prepara, todo lo dispone para que esa situación se dé. Sabe cómo podremos nosotros reaccionar. De manera que utilizando esa omnisciencia, Él labra caminos para nosotros. En el Salmo 147:5 dice, por ejemplo, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Y ojo que este entendimiento no solo hace referencia a información, porque en un mundo como nuestro moderno mundo hay muchísima información, pero no todo es entendimiento, ¿cierto? Hay una definición que se usa mucho para separar o para diferenciar lo que es ser inteligente de lo que es ser sabio. Una persona puede tener muchísima información, pero no la utiliza adecuada, ni positiva, ni creativamente, o ni siquiera la utiliza, sino que la tiene ahí. Eso no es sabio, eso solamente son datos, y los datos están más relacionados con la inteligencia que con la sabiduría, y en este caso, cuando en este salmo nos dicen su entendimiento es infinito, hace referencia a ese nivel superior incluso de tener información, él la tiene toda, de ser perfectamente sabio y además de ser absolutamente entendido. Esto es un poco como lo podían explicar nuestros abuelos, que coge las cosas, que él tiene todo lo necesario para entender su creación, porque obviamente surge de su mente de manera que él la puede entender. Veamos qué sigue. Soberanía de Dios. Su gobierno absoluto sobre la creación. Dios ejerce un control total sobre todo lo creado, llevando a cabo su voluntad divina con propósito y con justicia, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí como nuevamente con su manito extendida, y en este caso ya es la mano que puede hacer juicio o establecer justicia, decir esto está bien o esto está mal. Él tiene el control absoluto sobre la creación. Esta es una de las respuestas que a veces que podemos ofrecer cuando se nos cuestiona sobre las acciones que hay eventualmente cuestionables en el Antiguo Testamento. Por allá nos van a decir, pero es que Dios mandó a hacer esto, Dios mandó a hacer esto otro. Pero uno tiene que preguntarse, Él es el dueño de la vida. Si es el dueño de la vida, Él sabe cuál es el destino de cada una de las personas que está ahora mismo, por ejemplo, vivas sobre la tierra. De manera que Él podría decir, vos te vas de acá y te quiero aquí a mi lado. Él se lleva a las personas cuando quiera. Entonces cuando dicen, pero es que Dios mandó a matar un poco de gente en tal parte, es que Él es el dueño de las vidas. Él es el dueño de la existencia, de manera que puede tomar ese tipo de decisiones. Y con toda seguridad no lo va a hacer con perversidad, sino con una intención que siempre apunta hacia su perfección. Podemos leer en Daniel 4:35, que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Eso está en Daniel, es uno de los profetas importantes, y ahí podemos ver cómo nos llama la atención justamente sobre lo que veníamos señalando. O sea, no podemos decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué a este lo dejaste vivo y a este lo ordenaste llevártelo de la tierra? Porque Él sabe perfectamente lo que hace. No podemos decirle, ¿qué has hecho? Eventualmente podemos preguntar, ¿por qué lo has hecho? Porque Él tiene un propósito, y ese propósito es el que deberíamos tratar de entender, pero no juzgarlo. No podemos cuestionarlo porque Él tiene esa soberanía, Él tiene toda la autoridad necesaria. Entonces, estamos viendo que hay unos atributos incomunicables de Dios, ¿cierto? Y que esos atributos Él no puede, por su esencia, por su carácter ontológico, Él no puede transmitirnos a nosotros la omnisciencia. En nuestra cabeza humana no podría caber toda la información del universo, y no tendríamos cómo manejarla y mucho menos la sabiduría para utilizarla. Y así por el estilo. Entonces repasemos. Él es eterno, está por fuera de los límites que conocemos de tiempo-espacio.
Entonces, Él no depende del uno o del otro, Él es eterno. Es inmutable sus propósitos. Esto hace referencia a sus propósitos, porque además la manera o la forma de Él, que ni siquiera la conocemos, pues obviamente tampoco va a cambiar. Es inmutable, es constante. Cuando Él toma una decisión, no es que haya necesitado pensarla un poco de siglos, saber qué hago, no, Él tiene perfectamente claro qué es lo que hay, qué va a hacer. Omnipresencia. Él nos acompaña, está presente, está en todas partes y no debemos verlo solo como ese juicio, como que no puedes esconderte de Dios porque te está viendo. Sí, obviamente nos está viendo cuando pecamos, pero también está ahí cuando necesitamos de Él, cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos consejo, cuando necesitamos refugiarnos en esa paz, que es Él quien sabe dar, ¿cierto? Entonces la omnipresencia es en todo sentido. Omnipotencia, Él puede hacerlo todo. Cuando las dificultades llegan al límite, empiezan los límites, empieza la posibilidad, todo lo que Él puede hacer. Lo que para nosotros es impensable, para Él es un tornar de dedos, diciéndolo en términos humanos. Entonces, muchas veces cuando estamos en nuestra oración, una de las cosas que hay que hacer, que eventualmente podemos reconocer, y es de lo que deberíamos hacer, es hacer todo lo posible, hacer todo nuestro esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible. Y cuando esos esfuerzos empiezan a verse limitados por dificultades que ya no están en nuestro control, justamente acudimos a la omnipotencia de Dios, porque Él hace lo imposible, ¿cierto? Omnisciencia, conoce todo, ¿cierto? Él conoce todo lo que debe y puede ser conocido. En esa medida nos entregamos a su voluntad, a ese propósito, y esta palabra la tenemos que repetir mucho, a ese propósito que Él tiene para nosotros. Y dentro de los atributos incomunicables está la soberanía. Fíjense, Él no puede entregarnos ni parcialmente, ni de cualquier manera alguno de estos atributos. En nuestras conversaciones con nuestras familias católicas, eventualmente entra el tema de la intercesión de María, de la intercesión de los santos. Y en esas conversaciones algunas de las preguntas que podemos hacer es, bueno, ¿y cómo hacen los santos? Supongamos que estando muertos pueden escuchar nuestras oraciones. Pero si a uno de estos santos o a María le están orando aquí en Colombia y al mismo tiempo le están orando en Australia, ¿cómo hace ella para escucharlos a los dos? Y estoy hablando solamente de dos, imagínense todo el planeta orándole a un santo. Entonces, porque así está, porque así lo explican los católicos, dicen, es que Dios le transmite un poquitico de su omnipresencia. Dios le transmite un poquitico de su omnisciencia. Y eso es teológica y ontológicamente imposible. Porque esto es de la naturaleza de Dios. Tendríamos que empezar a hablar de semidioses. Y eso no existe en nuestra cosmovisión. Eso en ninguna parte lo encontramos en la palabra de Dios. Eso de que fulanito es un poquitico omnipresente, fulanito es un poquitico inmutable. No, o sea, es completamente inmutable o no, o sea, es inmutable. O sea, cuando yo digo es que esta casa ha estado siempre así y busco fotos, seguramente esa casa ha estado más nueva la pintura, ha estado siendo víctima del paso del tiempo. Eso no es inmutable. Pero en cambio Dios sí lo es. Él es todas estas características. Esto es importantísimo entenderlo bien. Y en la medida en la que lo entendemos bien podemos empezar a enfrentar o a explicar o a verlo dentro de nuestro propio corazón, esas pequeñas luchas que tenemos en cuanto a que decimos, no, de pronto sí, a los santos pues hay que orarles y pedirles intercesión y esto y lo otro. Pero cuando uno enfrenta, y esto es el ejercicio que tenemos que hacer teológicamente, por eso estamos ya en teología, el ejercicio que tenemos que hacer es comparar las afirmaciones que encontramos con la Biblia. Y cuando nos dicen, María puede escuchar tus oraciones en cualquier momento y en cualquier lugar, y preguntamos cómo hace eso, y primero, ya está muerta y los muertos nada saben. Y segundo, si no puede estar en otras partes. Y si la respuesta que nos dan es, no, es que Dios le transmite un poquitico de su.
¿Mm? Lo mismo que cuando decimos, es que ella o tal santo o tal otro santico o un dios en la India, para no ponerla toda contra el catolicismo y su lectura, sino un dios en la India, por allá un chamán en cualquier parte, es que hizo un milagro. Eso implicaría que esta persona recibiera algo de la soberanía, de la omnipotencia de Dios. Y o la tienes o no la tienes. Entonces es cuando entendemos en el cristianismo que los milagros los hace Dios a través de, ¿cierto? Somos apenas como un canal, un instrumento para que las cosas se den en las circunstancias que Él quiere para que su milagro actúe dentro de su propósito. Pero el milagro completamente es de Él. Ningún ser humano al imponer las manos sobre una persona herida es su poder, su energía, su ki, su reiki, esa es otra de las prácticas. Nada de eso es lo que hace que su pierna se cure. Es Dios, porque solamente Él tiene omnipotencia. De manera que cualquier persona, cualquier atribución de una posibilidad de milagros a un ser humano o a una figura es imposible. Hay que entender estas cosas para poder enfrentarnos a esas situaciones o a esas posibilidades, ¿cierto? Ahora, vienen nuestros tres punticos finales. Discusión. ¿Cómo se reconcilia la soberanía de Dios con el libre albedrío humano? Estábamos hablando de eso. Dice por acá, vamos o necesitamos entender esa relación que implica reconocer que la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad moral, sino que ambas verdades coexisten en un plan o en su plan perfecto. Les estaba diciendo antes. El hecho de que nosotros tomamos decisiones, porque tenemos albedrío, porque una de las cosas que nos hizo Dios cuando hacen referencia, y este pedacito también es súper clave, en Génesis encontramos, Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y una de las características, esto ya lo hemos dicho en algunas clases, es que ningún ser en la creación toma decisiones. Ningún ser, ninguna vida, ningún animal, ninguna obviamente menos planta, toma decisiones si hace esto o hace esto otro. Las plantas actúan por reacciones químicas, se acercan a donde más haya luz. No es que, la plantica está buscando la luz. No, es que la plantica escogió la luz. No, es química. El sol produce sobre la planta unos efectos que hacen que todas las celulitas de la planta se tuerzan buscando esa reacción química. Los animales, nuestras mascotas divinas y todo, pero ellos no puede uno decir que tomen decisiones. Ellos sencillamente actúan como reflejo de aquello que les es más beneficioso para satisfacer sus necesidades de hambre, de frío, de calor, de techo, de cobertura, de comodidad, etcétera. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, este nos sirve mucho, cuando vemos estos videos en donde ponen un perrito allá y lo ponen a que escoja el papá o la mamá humanos, y el perrito escoge para un lado, es que quiere más a la mamá, es que quiere más al papá. El animalito sencillamente allá en su procesar mira cuál le produce más satisfacción en todos esos instintos que él tiene de satisfacción, de acompañamiento, de calor, de hambre, etc. Entonces, al ser humano, porque él no sabe siquiera si él mismo es perro y los otros somos humanos, para él todos son criaturas, el animalito va a escoger, va a irse por aquello que en su instinto le representa más satisfacción. En cambio, el ser humano puede tomar la decisión, y la toma todos los días, de hacer cosas en contra de su satisfacción. Solamente el ser humano, al tener ese libre albedrío, tiene la capacidad consecuente de crear, ¿cierto? De tomar decisiones morales. Tiene la facultad de construir una ética y ponerla en marcha. Eso ningún otro ser la tiene en la creación. Y les estoy dando demasiadas pistas para ver cómo se concilia este tema de la soberanía de Dios con el libre albedrío. Miremos cuál es el pasaje que nos puede servir ahí. Romanos 9, del 20 al 21. 20 y 21. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?
¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Pueden leer este mismo pasaje en otras versiones, yo escogí NBI, pero en las otras versiones también tienen formas muy bonitas de decirlo. El alfarero puede hacer cofres para joyas o puede hacer vasijas para conservar alimentos, y ambos son útiles. ¿Mm? Eso de considerar el valor por aquello que se tenga dentro es como cuando consideramos nuestro valor por aquello que tenemos fuera en cuanto a ropa, en cuanto a lujos, ¿cierto? Y Dios hace con el barro, como alfarero que es de la creación, con unas partes de la arcilla hace unas cosas y con otras. Y todas, el hecho de salir de sus manos y de ser consideradas dentro de su inteligencia para que unas sean para un uso o para otro, eso ya los hace especiales. No es el uso, sino la decisión que en este caso, en nuestra cosmología entendemos, el salir de las manos de Dios es lo que nos hace especiales. ¿Mm? Entonces, la invitación aquí es a que en nuestras casas, con nuestras familias, charlemos un rato sobre cómo hacemos para entender esa relación que hay. ¿Cómo es posible que haya una relación existente, posible, fructífera, congruente entre que Dios sepa todo y que tenemos libre albedrío? Léanse este pasaje, por ahí en Google busquen eso, soberanía y libre albedrío. Y léanse un poquitico para que compartan con las familias y discutan un poquitico al respecto. Y en la en las diapositivas, no, perdón, en la guía y en el cuestionario vamos a tener un espacio para compartirlo. Entonces, hoy, por ejemplo, salió el tema ya de las preguntas de la clase pasada y están los espacios para que compartamos ahí cuáles fueron los resultados de nuestros 3 ejercicios de discusión, reflexión y puesta en práctica de la clase pasada. Además, tengan en cuenta, y aquí se les reitera la invitación, para que si alguno de estos temas lo quieren compartir con nosotros ahí en la mesa del Instituto Bíblico aquí afuera, completamente invitados, ahí se acercan, charlamos un ratico o nos escriben y conversamos sobre lo que han encontrado en estas conversaciones, ¿cierto? Pero es importante que lo hagan, porque parte de nuestro liderazgo en nuestros hogares es poner los temas de discusión, charlar sobre ellos. Ahora veamos, reflexión. ¿Cuál va a ser la reflexión que hagamos? Esto sí ya es para cada uno. ¿Cómo nos anima la omnisciencia y la omnipotencia de Dios en nuestras dificultades? Caramba, ¿cómo es que la omnisciencia de Dios nos asegura que Él conoce cada detalle de nuestra vida y su omnipotencia nos da esperanza en su poder para obrar en nuestras circunstancias? ¿Cierto? Ya también, si devuelven un poquitico el video, estuve dándoles algunas pistas de las ventajas que tenemos de ser hijos del Dios omnipotente, las ventajas que tenemos de ser hijos del Dios omnisciente cuando estamos en dificultades. Leamos en Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Ven? Esto están en NTV, también las otras versiones son válidas. De hecho, siempre los animamos a que lean el mismo pasaje, leanlo en varias versiones. Si lo pueden hacer en el celular, excelente. Si lo pueden hacer en el computador, mejor porque la pantalla es más grande. Pero si lo tienen, cojan las Biblias y cuando vayan a hacer estas clases, siéntense en la mesa, ponen varias Biblias, estos pasajes que les damos que hacen parte del hecho de que somos teología bíblica y sistemática, nos hacen entender cómo todo lo que estamos estudiando aquí en teología está aferrado, está completamente enraizado en las escrituras. Y cada versículo que colocamos en las diapositivas tiene completamente la intención de que veamos que lo que afirmamos en nuestro instituto bíblico surge de la palabra de Dios. Esto no es invento de ninguno de nosotros. Lo que nosotros hacemos es simplemente tratar de explicar el conocimiento que está en la Biblia y que ha sido sistematizado para facilitar su aprendizaje, no es otro. Entonces los invito, cojan NTV, cojan NBI, cojan la Biblia de las Américas, cojan nuestra Reina Valera y comparen. Y miren incluso con satisfacción cómo el cambio de una palabra a otra, que en este usan cofre, en esta otra usan recipiente, detalles pequeños, hasta en esas diferencias nos enriquecemos. Entonces los invito mucho a que lean esto.
nuevamente, la reflexión es, ¿cómo nos anima la omnisciencia y omnipotencia de Dios en nuestras dificultades? ¿Vale? Vamos a reflexionar un poco en eso y en el cuestionario o en nuestra mesa del instituto charlamos al respecto. Aplicación. ¿Cuáles son a la aplicación de vivir con confianza en el carácter soberano de Dios? Una de las cosas que eventualmente escuchamos, pero es que eso de vivir con temor, eso es muy tenaz, que pereza vivir siempre con temor de un Dios que le puede castigar a uno, porque se entiende soberanía y se entiende esa palabra temor de Dios como si fuésemos esclavos de unos mandamientos, pero los mandamientos o la ley de Dios o el evangelio no nos hacen esclavos. Y en la medida en la que entendemos todo este tipo de cosas vamos a poder ver, vamos a poder entender que el evangelio lo que hace es liberarnos, que esos mandamientos, que esas doctrinas, que cuando Dios nos dice no hagas esto, nos está antes es liberando del peligro que hacerlo implica. Confiar en la soberanía de Dios nos permite enfrentar la incertidumbre con paz, sabiendo que su control perfecto asegura nuestro bienestar eterno. ¿Cierto? Repito, es que es bonito, es que es clave. Confiar en la soberanía de Dios nos permite enfrentar la incertidumbre. Estamos en un mundo lleno de, no sé, lleno de qué pasará mañana, lleno de si hago esto, cómo actuará el mundo en respuesta. Entonces, en esa incertidumbre, ante esa incertidumbre, nuestro Dios responde con paz. Y podemos estar en paz porque sabemos que su control perfecto es un control perfecto. Esa paz que es tan difícil de explicar, esa paz que no se conoce sino en recibir a Jesucristo, casi que ni se entiende sino se siente cuando estamos sujetos con tranquilidad, con docilidad que no implica ceguera, ante un Dios cuyo control es perfecto, que asegura nuestro bienestar eterno. Para apoyarnos en esta reflexión y ver cómo lo aplicamos en nuestra vida, podemos leer en Proverbios 3, 5 y 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él le enderezará tus sendas. Este pasaje es súper clave. Y en nuestro quehacer como padres, en nuestro quehacer como líderes del grupito en el que nos desarrollemos nuestras vidas, ponerlo en práctica es muy importante. Nosotros, y es la costumbre que tiene el ser humano, de acudir a Dios cuando ya ve que no pudo solo. Pero cuando nuestras decisiones involucran desde el principio a Dios, y en este sentido, por eso se llama aplicación, porque es lo que hacemos con nuestra vivencia, y con nuestras decisiones y con nuestras acciones y con nuestra oración. Cuando le decimos, Señor, guíame, ayúdame a tomar buenas decisiones. Estoy frente a esto, compro esto o no lo compro, me voy para este lado, me voy para el otro, acepto este puesto, acepto el otro. Si le damos tiempo a que el Espíritu de Dios en una oración que de verdad es en espíritu y es en verdad, es una oración honesta, o sea, si yo estoy orando a Dios, pero en el fondo yo ya sé que quiero escoger este otro puesto, entonces no le estás orando a Dios. Estás pidiendo un respaldo, estás pidiendo que Dios sea notario de una decisión que uno ya tomó. Entonces, cuando oramos, y en ese sentido también se refiere al orar en espíritu y en verdad, no hay que buscarle demasiado profundidad al hecho de que hay que orar con sinceridad. Señor, no pude con esto. O Señor, guíame en esto. Pero si de verdad estamos dispuestos a que aquello que sintamos, aquello que se nos revele, aquello que veamos al comparar las cosas frente a las Escrituras y frente a la palabra y el propósito de Dios, entendemos que es lo que se debe hacer, no vayamos a hacer otra cosa, porque entonces no estamos orando con verdad. Y en este mismo sentido la aplicación nos invita a entregar nuestras vidas al carácter soberano de Dios, una soberanía que no es la del tirano, que no es la del que nos va a llevar a hacer cosas que nos perjudiquen, sino que es la soberanía del que siempre quiere que nos acerquemos a Dios. Acuérdense de la figurita, siempre tenganla presente. El dedo de nuestro Señor está siempre estirado. El dedo que tiene que estirarse es el de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar ese pasito para
para, hombre, aceptar a un Dios que ya está con nosotros, que vino a nuestro mundo, que se entregó por nosotros, que nos puso todas estas cosas que encontramos en la Biblia a nuestra disposición para que entendamos cuál es lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces, hoy sí me van a decir que estuvo cortica la clase. Les damos muchas gracias. De verdad le pedimos a nuestro Señor que sea Él quien toque sus corazones, porque nosotros les hablamos a sus oídos y sus mentes, pero que sea el Espíritu de nuestro Señor el que toque sus corazones y que les dé la sabiduría y que les dé el brillo y todo eso tan bonito que podemos recibir de Él. Entonces, gracias por su asistencia. No olviden diligenciar el cuestionario de las clases. No olviden que estamos atentos a ayudarlos en lo que se necesite. Y ya, bendiciones para todos y buen día.